Esperemos, ¿Estamos ¿me ok? escuchan o no? Sí, ahora sí se Ahora sí, escucha, muy estamos bien, se Espectacular. logró. Sí, sí. Entonces, Suele bienvenido, pasar Juan. cuando es un evento en vivo, ¿eh? Sí, son cosas que pasan. Bienvenido, Juan. Le damos el paso a tu charla a construir agentes con tecnología AWS Cloud. Espectacular. Hola, hola, bueno, buenos días a todos, ¿cierto? Esperando que todos se encuentren bien. Primero agradecer a la comunidad, ¿cierto? Por la instancia de poder seguir compartiendo, digamos, conocimiento con el resto de las personas, ¿ya? Aprovechando el timing, ¿cierto? Tenemos los próximos 30 minutos. Y una de las cosas que me gustaría plasmar, digamos, y indicar el tema que vamos a tratar, que tiene que ver con la construcción de agentes puntualmente en lo que tiene que ver con el ecosistema de AWS. Y es poder, digamos, la idea es que terminadas estas charlas se puedan llevar a sus casas, digamos, cómo poder construirlo o qué herramientas o servicios están disponibles, digamos, en el cloud de AWS para poder llevarlo a la realidad, ¿ya? Bueno, primero me presento, ¿cierto? Mi nombre es Juan Irrazábal, soy arquitecto de soluciones, ya llevo bastantes años y bastantes canas, digamos, en el mercado, ¿ya? Actualmente poseo varias certificaciones y este año fui seleccionado como Community Builder de Chile, para poder seguir, como les comentaba, plasmando, digamos, y entregando los conocimientos a las demás personas que hoy en día lo podrían necesitar o están interesados, ¿cierto? Y una de las cosas que más me interesa, digamos, es que el conocimiento hoy en día debe ser compartido, ¿ya? Eh, Me gusta participar, me gusta hacer deporte, tengo mi familia, así que ahí es parte de mí. Pero como no venimos a hablar de mí puntualmente, sino que del tema, la idea es poder avanzar en este, ¿cierto? Y indicar qué es lo que vamos a ver hoy, en definitiva. Hacer una pequeña diferencia de lo que tiene que ver de lo que era anteriormente un chatbot versus lo que es los agentes. Yo creo que es un primer paso, un concepto. Luego tenemos el tema de la arquitectura, digamos, de Incord, el qué componentes, qué servicio en este caso nos entrega el módulo y la nube en este caso. Cómo poder hacer nuestro primer, digamos, agente, ¿ya? Ver algunos 3 componentes puntuales, porque son varios los que tenemos y que yo los voy a nombrar, pero en definitiva lo que vamos a profundizar es el concepto de Agent Core Memory, Gateway, ¿cierto? Y cómo desplegar y hacer un pequeño primer agente, ¿ya? Y una cosa bien importante tiene que ver con las recomendaciones, ¿ya? Es muy distinto, y que esto es un disclaimer, digamos, pero es muy distinto hacerlo, ejecutarlo de forma local, que llevarlo a un entorno productivo, ¿ya? Y ahí es donde aparecen los mayores desafíos al respecto de esa implementación y el mayor tema a resolver. Entonces, comencemos. Todos nos vamos a recordar, ¿cierto? Hace unos años atrás, no mucho, realmente todos saben que esto ha sido sumamente exponencial, el tema del impacto de la inteligencia artificial, aunque se viene estudiando hace muchos años atrás, ¿cierto? Pero digamos que de cierto tiempo en adelante ya ha sido un boom y hoy en día es una herramienta que todos utilizan, ¿ya? Sobre todo la IA generativa, ¿ya? Dentro de eso, hace años atrás nosotros teníamos los famosos chatbots, que era como lo más de cara hacia el cliente, digamos, que uno podía ver, ¿cierto? Donde esto ejecutaba, digamos, pregunta-respuesta, le llamo yo, ¿cierto? Eh, Sin tener un contexto, sin memoria, no ejecuta acciones. Se utilizó mucho y se utiliza realmente todavía para entregar, digamos, contenido un poco más estático, digamos, a quien lo solicita, ¿ya? Luego de eso, 24-25, esto explota, ¿cierto? Esto sale la IA generativa, bueno, que viene de antes, pero que explota, es donde los agentes, digamos, con herramientas te permiten
razonar y planificar, ¿cierto? Ejecutar herramientas o tener una memoria, digamos, limitada, entendiendo que más adelante vamos a tocar ese punto crítico que existen varios tipos de memoria. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Esto todos los días va cambiando, está evolucionando y la tendencia es que siga evolucionando, así que esto va a seguir más allá. Y luego tenemos hoy en día lo que es el agente autónomo. Y el agente autónomo ya maneja conceptos un poco más profundos de memoria persistente, ¿cierto? Herramientas de autodescubrimiento como protocolos estándar de mercado hoy en día que tienen que ver con MCP, Gateway para conectarme con otro sistema. Ya como lo dijo la persona que estaba exponiendo antes, hay un tema de identidad, hay un tema de seguridad, que sí, yo estoy de acuerdo con él, que fue tratado de una forma más tardía, digamos, ya tal vez por visión o lo que sea a nivel de estructura de mercado. Política, observabilidad, evolución, entonces esto cambia el paradigma porque hoy en día ya no lo puedes ver, digamos, como un sistema de software común donde tienes requerimientos y todo el tema, sino que ya hoy empiezan a aparecer otros tipos de conceptos e incluso cómo se lleva el proyecto también está cambiando la forma ¿ya? De cómo se implementa. Bueno, tal y como le dije y resumiendo un poco, la diferencia entre un LM y un agente, en definitiva, el concepto, digamos, es un procesamiento, generación un poco más estático, ¿cierto? Responde a preguntas, proporciona información, ¿cierto? Pero en este caso el concepto del agente es capaz de ejecutar acciones, ¿cierto? Tomarla, voy a llamar la iniciativa, ¿ok? Tomar, digamos, acciones sobre lo que tiene que entregar en un loop permanente, ¿cierto? Hasta poder determinar un resultado y acciones de esas tareas, ¿ok? Y ahí aparecen varios conceptos al respecto de que ya en algún minuto hablábamos de un agente, hoy en día hablamos de múltiples agentes, hoy en día hablamos de orquestación, hoy en día hablamos de MCP Tool, ¿cierto? Y de varios, digamos, herramientas que hoy en día están saliendo y que van a seguir saliendo al mercado. ¿Qué es lo que Amazon Bedrock Agent Core puntualmente? Es una plataforma de AWS en definitiva para construir, desplegar y operar agentes de IA, ¿ya? Puede trabajar, digamos, como plataforma agnóstica porque es capaz de trabajar, digamos, con múltiples SDK de mercado como Strange, que es creado por AWS, pero es free en distintos lenguajes como Python y creo que JavaScript. ¿Ya? No, perdón, Node. Disculpen, Node. Cloud Agent, OpenAI, ¿ya? Entonces permite, digamos, de forma agnóstica construir, desplegar y operar agentes. Y para operar agentes nos predisponibiliza, digamos, una serie de servicios ya incorporados. Multimodelo, ¿por qué? Porque mediante Bedrock permite enlazarnos a múltiples modelos de mercado, ¿cierto? Que hoy en día tenemos los propietarios de AWS, tenemos Nova, tenemos Gemini, OpenAI, ¿cierto? Cloud también últimamente, ya con los cuales se puede utilizar con Bedrock, ¿ya? Y en definitiva te permite una serie de servicios para administrar estos agentes y desplegarle distintas características de servicio, como podría ser la memoria, el gateway para poder interactuar con el ecosistema, los runtime, importantísimo, ¿cierto? Para que estos agentes corran, digamos, en un ambiente de producción. ¿Ya? Entonces, no estamos hablando de un servicio, no estamos hablando de una herramienta, si estamos hablando de una plataforma que engloba todo esto, ¿ok? Entonces, basado en lo mismo, como arquitectura, digamos, de Incor, digamos, ¿qué es lo que nos ofrece? Y esto va ampliándose cada día más, ¿ya? Primero tenemos el runtime. Esto es todo dentro del mismo ecosistema de la cuenta de AWS que puedan tener, ¿cierto? Tenemos el runtime, en este caso, para poder ejecutar, digamos, todo lo que es el inicio rápido de nuestro agente, la aislación de sesión, que sea multimodal, ¿cierto? Es donde se monta, se deja ejecutando, digamos, al agente, ¿ya? Que es como el paso 0 o el paso 1, paso 0 es antes. Tenemos el identity, que tiene que ver con seguridad, con la gestión de identidad, credenciales de la gente, es decir,
cuidado con esto, quién lo puede utilizar, cómo resguardamos la correcta utilización, digamos, de esta gente a solamente personal autorizado, ¿ya? También tenemos el tema de Gateway, que es otro servicio dentro del mismo de Incor, que todo esto se va enlazando dentro del mismo ecosistema, que te permite en definitiva poder enlazarlo, digamos, o hacer los puentes con distintos otros tipos de herramientas. Ya utiliza mucho el protocolo MCP, digamos, de mercado, ya para descubrir y usar las herramientas. Transformar la API como MCP Tool, ¿cierto? O como tools, digamos, dentro de herramientas que pueden utilizar los agentes, ¿ya? Importantísimo, y lo vamos a tocar más adelante, Gateway, pero también tenemos Memory, ¿ya? Y Memory tiene que ver con memorias, y de ahí lo vamos a ver, que no existe solamente una memoria, existen memorias de corto plazo, memoria de largo plazo, ¿cierto? Y también existe una estrategia también para poder que nuestro agente pueda manejar, digamos, este tipo de memoria, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Con el tema de dónde desplegarlo, la forma más óptima de desplegarlo, ver el concepto de búsqueda, digamos, tal vez más semántica, más rápida, evitar la latencia y todo eso. Temas de observabilidad, ya lo lleva trazado, digamos, dentro de esto, nativo con AWS, pero también compatible con el estándar de mercado de OpenTelemetry, ¿cierto? Compatible con CloudWatch, ¿ya? Tiene un dashboard de observabilidad de GenAI, ¿cierto? También importantísimo que cuando uno genera un agente, disculpen, cuando uno genera un agente, ¿cierto? Hay una evaluación, ¿cierto? Y esta evaluación tiene que ver con el monitoreo de la calidad, los evaluadores, digamos, para corregir, Helpfulness, ¿cierto? O Customer, que tienen que ver con evaluar la calidad del modelo, corregir, volver a rectificar y evaluar si es que realmente la gente está cumpliendo el objetivo y también el compliance, en definitiva, ¿ya? Por el lado, eso está en preview, perdón, ya igual que los policy, para que puedan ser accedidos mediante políticas de IAM, digamos, como en este caso, políticas de acceso basado en recursos, ¿ya? Y también tenemos el registry, digamos, que tiene que ver con tener un maestro de todos nuestros agentes en ejecución, ¿ya? Es un catálogo centralizado, ¿cierto? Para registrar y descubrir agentes y tools, entonces eso te permite a ti llevar una estructura, un maestro general de todos los agentes o tools que tienes desplegados, los estados de estos, ¿cierto? Y cómo están en funcionamiento, ¿ya? Así que eso te permite ver. Y lo dejé para el último, un servicio que está dentro de Agentcore que se llama Tools, ¿ya? Que en definitiva te permite tomar otras cualidades que no son menores, que tienen que ver con, supongamos, con el browser, que tiene que ver, supongamos, con una navegación activa, el agente puede actuar sobre un browser, ¿cierto? Mediante algún Nova o poder ir a buscar información sobre la web como tal. Ya lo levanta, así un disclaimer, lo levanta, ¿cierto? La URL es capaz de ir a examinarlo, obtener el contenido y después obviamente analizarlo, ¿ok? Y el Code Spread habla de un sandbox aislado. Ya puntualmente es un entorno controlado donde nosotros podemos levantar nuestros agentes y hacer pruebas y todo el tema, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, esta es como la arquitectura general de Incor, ¿ya? Bastante potente, me gusta describirla bastante bien, ahora ya que la pueden ver en la documentación oficial de AWS, ¿ya? A excepción de los previews que a veces están, digamos, bajo tras bambalina, digamos, en prueba y todo eso, a un segmento un poco más acotado, pero los demás servicios son públicos y los pueden ir viendo e incluso implementar dentro de las cuentas de AWS. ¿Okay? Basado en lo mismo, ¿ya? Yo ahora me quiero detener un poco para mostrar cómo hacerlo un agente o qué necesito para generar un agente, algo básico, no estoy hablando de algo avanzado, esto puede ser muy grotesco, ¿ya? Pero algo básico, algo sobrio, digamos, para entender que tal vez con 5 líneas yo podría tener funcionando mi agente, ¿ok? Y cómo se utilizaría la herramienta en este caso de Agent Core,
para poder enlazarlo y hacerlo funcionar desde mi línea de comandos del computador, ¿ya? Y está todo esto basado, digamos, en la CLI de AWS, la cual obviamente tienen que tener instalada, ¿ya? Y utiliza, supongamos, para instalar todo lo que tiene que ver con ANCORE y el Starter Toolkit, digamos, de ANCORE que te provee. Hay que utilizar pip, ¿ya? Utilizamos pip y instalamos la dependencia de ANCORE, ¿ya? Como les dije, ANCORE es un poco agnóstico en el sentido de que yo puedo utilizar framework, digamos, de mercado, ¿ya? Open source o pagados, ¿cierto? Que te permitan trabajar, digamos, de una forma más estandarizada, digamos, con esos frameworks específicos, ya sea por compliance, por business o en definitiva por algún requerimiento puntual que tengan que utilizarlo, ¿ok? Entonces, en definitiva, lo que se hace es que se instala el Bedrock ANCORE Starter Toolkit dentro de tu máquina y después se ejecuta un comando, digamos, donde yo le digo que hay que generar un agente, ¿cierto? Con una serie de propiedades, el nombre, existe un template básico y otros que uno puede seleccionar, ¿cierto? Y uno también le puede decir con qué framework va a trabajar, ¿ok? Y si es que va a haber un provider de modelo donde va a utilizar, que en este caso, según lo que pueden ver en la presentación, va a ser Bedrock puntualmente, ¿ya? Y con eso, nosotros ya tenemos nuestro setup, digamos, para poder empezar a trabajar en nuestro agente. Es decir, estamos hablando de 2 comandos y con eso ya estamos ok para poder empezar a trabajar en nuestro agente. ¿Ok? Una estructura base, ¿ya? Y esto puntualmente en Python y con Strang, ¿ya? Donde en definitiva yo declaro la librería a importar, un agent core, un agent tool, ¿cierto? Y lo instancio. Ahora, importante que esto, la definición de la herramienta, ¿cierto? El punto de entrada, que es como nuestro handle, ¿cierto? Que acá es un decorador que se llama @app entry point. Y de ahí pasa a ser la ejecución de nuestro código, ¿ok? Donde en definitiva acá nosotros hacemos las declaraciones, hacemos la llamada a la instancia y todo el tema para poder crear nuestra agente. Y esto tan básico de 7 líneas, 10 líneas, nos permite a nosotros ya empezar a crear un agente tan sencillo que nos permita responder basado o conectado con un LLM, ¿ya? ¿Cómo se pasa de un desarrollo local? En definitiva, yo lo levanto con un comando que se llama aincordep, ya, donde yo lo levanto directamente en mi local, ¿cierto? A levantar en un puerto, ¿ya? Pero al mismo tiempo, yo también puedo hacer, aparte de invocarlo, ¿cierto? Y yo también puedo invocarlo con el ambiente dev, pero al mismo tiempo pasarle un prompt directamente de consulta, donde él me tendría que responder, digamos, para lo que está diseñado, ¿ya? Notar, y esto también lo han dicho anteriormente, que un agente ya no es del área TI, ya no es del área informática, esto es transversal a la industria, ya. Hay múltiples casos de uso transversalmente y que deben ser utilizados, mirados. Hay harto innovación que se está haciendo con estas herramientas de inteligencia artificial, aparte de lo que potencia la nube de AWS con respecto a la rapidez de ejecución y de despliegue, ya que esto es lo que viene a centralizar, digamos, acá estos tipos de herramientas, ¿ok? Ahora, después que yo ya tengo mi agente o estructura del agente creada, ¿cierto? Un tema importante, deme un segundo, importante a ver, tiene que ver con empezar a generar capacidades a estos agentes. Y una capacidad sumamente importante, ¿ya? Tiene que ver con la memoria. Y antes de explicar cómo esto se hace del lado de AWS, indicar que existen 3 tipos de memoria, digamos, ¿ya? Una memoria a corto plazo, ¿cierto? En contexto de la sesión actual. Se pueden utilizar distintas herramientas tecnológicas como Ready o Memory, ¿cierto? Para darle rapidez a esto. O otro tipo de tecnología.
Existen memorias de largo plazo para hechos históricos, ¿cierto? Ahí se utiliza ya la estrategia, digamos, del usuario preferente al respecto de la memoria a largo plazo. Y también lo que significa la memoria, digamos, de largo plazo y por un lado semántico, ¿ya? Búsqueda de significado de hechos puntuales, ¿cierto? Casi siempre es un database integration, vector, digamos, que te permite, digamos, realizar, digamos, estos tipos de memoria. Importante, literatura, en este caso AWS te permite hacer los 3 tipos con distintas tecnologías dentro del ecosistema de InCore, pero puntualmente nosotros vamos a ir a la memoria de corto plazo, ¿ya? Donde en definitiva a nuestro agente que ya teníamos creados con 10 líneas, para poder crearle una memoria a nuestra agente en el entorno del entorno AWS, tenemos que ejecutar un comando, ¿ya? Delante de nuestra CLI, donde en definitiva nosotros creamos un contexto de memoria, ¿ya? Le ponemos un nombre, una descripción, la estrategia, ¿cierto? ¿Ok? Le asociamos una región y en definitiva este ítem queda resguardado dentro de la sección memory, digamos, de Legend Core, que después puede ser utilizada por un agente específico, ¿ok? ¿Cómo hacemos esa asociación? Nos vamos al código que teníamos en su primera instancia y asociamos el Legend Core Memory Config, donde en este caso nosotros declaramos y asociamos con el Memory Session Manager, que es lo que creamos hace un momento atrás en AWS. ¿Ok? Entonces con esto tendríamos nuestra agente asociado a nuestra memoria que vamos a utilizar. Y con eso nos permite, digamos, poder tener en nuestro agente la memoria insertada para su utilización, ¿ya? Otro punto importante es el gateway y es definitiva conectar nuestro agente, digamos, con el mundo real, que tiene que ver con todo un ecosistema, ya sea ecosistema interno de AWS como también un ecosistema externo donde va a funcionar. Y para eso tiene que enlazarse también con una autenticación, ¿cierto? Tiene que enlazarse tal vez con otros agentes mediante otro tipo de protocolo, tiene que enlazarse con funciones para hacer tools, ¿cierto? Con Lambda tal vez, ¿cierto? O con otras APIs de servicio. Entonces, esto se hace mediante un servicio que se llama Gateway, que está dentro de Legend Core y que te permite al mismo tiempo que con la memoria crearlo dentro del sistema y después poder utilizarlo dentro de la agente como tal. En este caso, se ejecuta un comando de la CLI, ¿cierto? Agent Core Gateway, se le pone un nombre, ¿cierto? Una región donde va a estar ejecutado, ¿ya? O en este caso, también se la puede asociar también a un recurso, ¿ya? Que en este caso estamos diciendo que este gateway va a tener un target. En este caso, este target tiene que ver con una lambda específica, con una red específica. Entonces, el Agent Core, en este caso, el agente va a tomar este gateway. Si necesita ocupar ese tool, él ya sabe que tiene que ocupar este nombre de tool, pero asociada tal vez a una lambda o a un endpoint o a un NCP, ¿cierto? Y te permite poder utilizarlo. Entonces, si se dan cuenta, en sencillos comandos, digamos, podemos tomar esta información y utilizarla de nuestro agente y no tenemos que entrar en configuraciones y todo esto, lo cual significa una optimización de tiempo no menor. Ahora, tomar en consideración que en el caso de esta presentación le estoy tratando de transparentar que en un ambiente productivo, estos son como los pasos mínimos. Obviamente el agente puede ser muy grande, como lo dijo, y va a ocupar muchos gateways, distintos tipos de memoria, distintos tools, ¿cierto? Pero claramente el ecosistema Encore tiene la flexibilidad de poder brindarte esas herramientas para poder implementarlo, ¿ok? Y en nuestro agente, que ya teníamos, que estamos utilizando Strange para estos ejemplos, ¿cierto? Yo en este caso conecto importo la librería de MCP Client, ¿cierto? Y todo el tema, pero lo conecto a este gateway, ¿ok? Que ya fue declarado, ya hay un gateway, hay un target, y ahora lo que estoy haciendo en definitiva es tomar esta agente y darle esas herramientas para que él lo pueda ir a utilizar, ¿ok? En este contexto hay un token, hay seguridad, ¿cierto? Hay varios temas que hay que ir
también agregándolo dentro de la funcionalidad de la gente. ¿Okay? ¿Y cómo esto se despliega? Ya tenemos nuestra gente, está vinculado a servicios de AWS y todo el tema. Y en definitiva, yo tomo el punto de entrada de nuestra gente, donde hemos configurado todo nuestro código con strength, ¿ok? Lanzo a la gente, la cual tiene una gran particularidad, que es que en definitiva este comando de Incor te permite desplegarlo de forma inmediata en la nube o en el ecosistema, ¿ya? Entonces es una herramienta que no tienes que preocuparte, digamos, con que tú la configuras en definitiva, pero después simplemente con este comando de lanzamiento lo que hace es desplegarlo y sincroniza y despliega la aplicación. Entonces es bastante rápido el paso de producción ya con todo esto configurado, ¿ya? Te permite verificar, hay herramientas de despliegue como Status, ya, de Encore, que te permite verificar. Estoy hablando de esto en línea de comando. Te permite verificar, digamos, el estatus de la gente. Te permite invocarlo también, que es sumamente importante para hacer pruebas si es que la gente está corriendo o no está corriendo, cómo está contestando. Le podemos enviar un prompt para probar la carga, digamos, ya la lógica. Y también nos permite también detener esta gente. Como les dije, hay un catálogo de registro que uno lo podría detener, pero también uno lo puede detener también con comandos de Incor, ¿ya? Le das un stop session, digamos, y detenemos la sesión y libera los recursos asociados. Entonces, sin movernos en múltiples pantallas, sin movernos de nuestra máquina, ¿cierto? Sin tener que ir a ver distintas interfaces. Hasta ahora lo que estoy indicando es que te permite, en definitiva, tomar esto y hacerlo desde tu setup de trabajo y con todos estos dispositivos de forma rápida, lo cual permite, obviamente, innovar, desplegar de una forma más rápida, que eso hoy en día, como están los recursos, digamos, en mercado, es fundamental. Esto nosotros tienen que pensar que no somos los únicos que estamos trabajando. Hay mucha gente que está en el mismo tema, quiere sacar nuevas herramientas y todo el tema. Y aquí empieza una especie de, oye, yo quiero innovar, ¿quién lo saca primero? ¿Quién tuvo la idea? Y esto es importante al momento de, ¿ya? Lo que antes podría desplegarse una gente en 6 meses, tal vez lo que significa despliegue de infraestructura, despliegue de autorización de presupuestos, lo que significa también el tema de llevar, digamos, las distintas autorizaciones, data center o en este caso sea on-premise, todo eso que podría demorar 6 meses para poder desplegar y que el cual tenía una gran limitante al respecto de la flexibilidad de la capacidad, porque realmente si la capacidad se veía sobrepasada o mal calculada, tenías que volver a comprar máquinas y no había otra alternativa, ¿ya? Hoy en día esa flexibilidad es la que te permite la nube en general y puntualmente por el lado de AWS con su herramienta centralizada poder hacerlo de una forma más rápida para que nuestros productos, el time to market, ¿cierto?, salga lo más pronto posible, ¿ya? Ahora, como para dar término, digamos, a la charla, tengo unas recomendaciones o tips que son sumamente importantes en el contexto de producción, ¿ya? Y es un tema a evaluar que no se da al local. ¿Ya? El local todo funciona espectacular, pero igual lo tenemos que lanzar a producción. Nacen temas que hay que hacerse varias preguntas, ¿ya? Y es importante tenerlas en el scope para todo despliegue de infraestructura o servicios o plataformas, ¿ya? Que no es lo mismo que el local y estamos hablando de que arriba tú pagas por procesamiento, pagas por tiempo de ejecución, ¿cierto? A veces pagas por cantidad de datos, si es que hay almacenamiento o lo que sea. Entonces es importante evaluar cómo nuestro agente, dispositivo, solución transversalmente se va a implementar allá y ver los costos asociados, ¿ya? Dentro de eso, en el ámbito y en el scope, digamos, de Agentcore o de agentes, importante la caché de los tokens, ya almacenar token válido localmente, renovar antes de expirarlo, minimizar las llamadas al proveedor. Importante que el agente puede ser espectacularmente genial,
pero si realmente su respuesta va a tener un tiempo de respuesta muy alto, créeme que va a tener problemas de utilización por parte del cliente, ¿ya? Entonces, son temas que hay que ir evitando esa latencia, evitando esa interacción o haciéndola más eficiente, en definitiva, ¿ya? El manejo de error y reintento, espectacular. Si la gente se queda pegado y no contesta, genera una mala sensación hacia los usuarios finales, ¿cierto? No, esto no me sirve. Entonces es importante cómo se manejan los errores, los reintentos, que estos queden detallados y también importante lo que tiene que ver con tokenomics, ¿ya? Que tiene que ver con cómo optimizamos, digamos, el concepto de la utilización de con qué modelo. Tal vez necesitamos un modelo tan grande para poder trabajar simplemente la redacción de un texto. Tal vez sí. Entonces hay que ir optimizando esas cosas y para eso es importante la visibilidad, digamos, bueno, la observabilidad y visibilidad de todo lo que sucede con nuestra gente. Siempre partir del complejo, de la complejidad incremental, que tiene que ver con partir de lo más básico e ir implementando las funcionalidades. Yo creo que es sumamente importante esta estrategia, y no porque no se tengan las capacidades, pero dentro del camino uno puede ir aprendiendo varios temas que no tenía considerado y que son necesarios ir reevaluando en sus release posteriores, ¿ya? Entonces, no trabajar en el Ferrari completo, sino que ir solucionando cada una de las etapas en el camino para que puedan llegar al producto final o a un MVP que les permita mostrar la idea y consolidarla. Y el concepto de texting local exhaustivo, yo creo que es un tema que años atrás estaba bien manejado por el concepto de manos, manos, digamos, me refiero a personas realizándolo. Hoy en día hay que automatizarlo, es un hecho, tener una buena política de SRE, ¿cierto?, de implementación, de despliegue, para asegurar la estabilidad y pruebas antes de liberar el release, yo creo que es sumamente importante. Hoy en día hay herramientas de mercados, uno puede construir herramientas, digamos, a sus necesidades que te permitan asegurar tu grado de calidad del producto saliente, ¿ya? Del producto que se va a mercado, y es importante asegurar, digamos, esa trazabilidad para poder ir mejorando, ¿ya? Importantísimo. Entonces, ahí a mis queridas moderadoras, ¿cierto? Nuevamente reiterar la instancia. No sé si existirán preguntas, digamos, en el chat que podamos tomar y contestar, ¿cierto? Espero, y que se puedan contestar. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Primero que todo, nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Mientras tanto, igual hablar contigo acerca de la inteligencia artificial y cómo continúa transformando la forma en que estamos innovando, desarrollando soluciones, que es en lo que tú trabajas, y enfrentando en realidad como los desafíos tecnológicos de las organizaciones en sí. Sí, a ver, el tema de la salida de inteligencia artificial está generando un impacto transversal en la industria. Definitivamente no es solamente el área TI. Y se están presentando desafíos no menores, desafíos a nivel de seguridad, desafíos a nivel de hardware importante, ¿ya? Hay una brecha importante de lo que antes un hacker podía hacer versus lo que hoy en día puede hacer, ¿ya? Y tal vez con los mismos recursos o con menos, ¿ya? Entonces, abre una brecha sumamente alta el tema de encriptación de la información, la seguridad de esta, el acceso. Y eso estamos hablando del ámbito de seguridad, que es uno de los grandes impactados, digamos, en este tema. Pero al mismo tiempo, a nivel de soluciones, hay una brecha no menor, porque en definitiva uno siempre podría decir, oye, el cliente no sabe lo que quiere, el cliente, pero hoy en día las herramientas te permiten de que el cliente sí pueda hacer algo que tal vez él quiere, ¿ya? Tal vez funciona, tal vez no con los mejores estándares,
o como sea, pero funciona y es su idea y en definitiva eso abre el camino a la innovación de forma transversal en las personas. Entonces, ya lo que antes la innovación tal vez era un camino así, hoy en día la innovación se abre totalmente de puerta. Ahora, ¿cuál es el mayor desafío de esto? Es poder llevar, digamos, esta solución a un SCOT un poco más controlado, con las mejores prácticas y también utilizando inteligencia artificial, pero que son de cara tal vez a requisitos tal vez no tan funcionales, sino que no funcionales, que tienen que ver cómo aseguro la calidad de esto, la seguridad, y son cosas que tal vez el cliente no lo toma en su primera instancia, pero que nosotros como profesionales del área tenemos que tratar de resguardar sin quitar el concepto de la innovación, que yo creo que, y ahí hay un tema, innovación se asocia a rapidez, se asocia, entonces hay una disociación tal vez un poco con los términos, pero sí. Es súper bueno eso que dices tú, como de que hay que, como, haber dicho súper vulgarmente, como apretar pero no ahogar, dar siempre como ese espacio a la innovación. Tenemos algunas preguntas igual que está haciendo el público para ti, así que te dejo con nuestra moderadora, Dani. Así es. Bueno, tenemos a Manuel que dice, ¿cuál es la diferencia entre lo explicado y la creación de un pipeline que utilice la IA? A ver, son dos cosas que las voy a separar un poco, porque en definitiva lo que yo traté de explicar y todo el tema es como dentro del mismo ecosistema yo puedo utilizar múltiples herramientas del mismo ecosistema, valga la redundancia, ¿cierto? Para poder desarrollar esto sin tener que depender de otras herramientas externas y que vas a buscar y todo el tema. Entonces, en la práctica va enfocado a que hay un ecosistema existente que te permite utilizar un bagaje completo de estas tools, ¿ya? Ahora, con respecto a la creación de un pipeline que utilice la IA, eso es totalmente válido, pero en definitiva tiene que ver, mejor dicho, estos comandos de Agent Core, ¿cierto? Van por el lado de, en definitiva, tomar estos distintos componentes y yo los podría desplegar y hacer un pipeline directamente en AWS con herramientas de AWS para que esto sea desplegado de una forma más automática, ¿ya? Eso existe, se puede tomar de los mismos comandos que hoy existen de la CLI, que son los mismos que les mostré, y que en definitiva vienen a ver el concepto de automatizar la línea de implementación o de pruebas o cualquier pipeline que se quiera utilizar, digamos, para poder asegurar o garantizar la mejor respuesta de este producto. Así que yo creo que son dos cosas distintas, pero indicar que en el ecosistema de AWS sí lo puedes hacer y puedes hacer un pipeline, digamos, para que puedas desplegar todo esto o probarlo o el objetivo que quieras lograr. Perfecto. Tenemos más preguntas. El caso de la Corte de Apelaciones en Chile y el ingreso masivo de recursos vía agentes, ¿está la infraestructura preparada para lo que se viene? ¿Y cómo se debe hacer el cambio? Ya. Esto fue una noticia que salió hace 2 días atrás, creo, que Sí. invadieron la Corte de Apelaciones con una serie de recursos, pero esto venía de antes, ¿eh? Esto venía de antes, pero obviamente con el lado de la IA, que tiene que ver con que muchas personas estaban utilizando la IA para hacer todos estos prospectos de documentos que llevan un formato, que llevan toda una estructura que antes era gobernada, digamos, por los abogados, ¿ya? Y que en definitiva esa estructura la manejaban ellos y con eso se presentaba. Entonces, esto igual, cuidado con esto porque abre una brecha no menor y que tiene que ver con cómo los procesos hoy en día, no solamente gubernamentales, estamos hablando de ambiente privado, público y todo el tema, se van adaptando a estos nuevos procesos, porque era totalmente válido el escrito es totalmente válido, pero con herramientas de IA que te permiten automatizar esto. Entonces, ahí donde sí yo puedo decir son brechas y en el ámbito de seguridad también está sucediendo, en definitiva que son brechas que están generando cambios en los procesos internos de empresas, de sistemas de gobierno, sistemas públicos y ojo, cuidado con esto, también restricciones.
sobre todo lo que se está dando a nivel de la Unión Europea, ¿cierto? Y lo que se está dando hoy en Chile, que está de moda, pero que ya viene hace rato, el tema de la ley de protección de datos personales. Pero en la práctica hay que tener cuidado con cómo vamos evaluando nuestro entorno, nuestros procesos actuales, basados en la utilización de inteligencia artificial. Perfecto. Continuemos. Dice, especialmente cuando se utiliza memoria persistente y herramientas mediante MSP. Ya, a ver, aquí va a depender mucho de las capacidades que yo le quiera indicar a nuestra gente, ¿ya? Y esas capacidades tienen que ver mucho se asocia, pero no directamente a una funcionalidad, pero en la práctica qué es lo que quiere que haga nuestra gente. Entonces, el tema de los NCP viene a solucionar un tema de que los LLM como tal fueron procesados hasta una fecha puntual, ¿cierto? Y entregan información hasta una fecha puntual, digamos, de entrenamiento, ¿ok? Entonces, ahí nació la necesidad de conectarlo con el mundo exterior y la industria en general fue aplicando distintos protocolos como agente A2A, ¿cierto? Para comunicación entre los agentes, y también sacó el protocolo estándar de MCP, ¿ya? Para conexión con distintos tools que les permita a ellos poder ir a buscar información, digamos que un poco más actualizada o más directa con ciertas con otras plataformas. Es decir, lo que antes hacía una API REST, el MCP técnicamente, que no los voy a comparar, pero en definitiva permite la interconexión con plataformas y obtener datos más actualizados, ¿ya? Cuidado con esto. Hay varios protocolos, incluyendo el tema del comercio agéntico, el UCP, ¿cierto? Entonces, que están naciendo en bien de que los agentes trabajen con un ecosistema existente. ¿Cómo? Decirles que nos compren o que nos paguen o que utilicen nuestra tarjeta de crédito, y eso ya está en camino y está en curso. Perfecto. Aquí dice Rodrigo Riquelme, ¿por qué fue perdón, se movió. ¿Por qué fue que adoptaron AWS o hay opciones de revisar otras nubes? Por ejemplo, dice Huawei, OSI, GCP, etcétera. No, mira, puntualmente mi presentación tiene que ver con mi estructura de conocimiento, digamos, y mi certificación y el ámbito en el cual yo actualmente me estoy desenvolviendo a nivel profesional, pero indicar que me ha tocado examinar otras nubes, GCP, puntualmente Huawei, Azure, o si no mucho, pero en definitiva yo te puedo decir que todas las nubes tienen ecosistemas propietarios. Ahora, no hay que negar que cada uno tiene su avance tecnológico también en el área. Entonces, hay herramientas que para una nube puede ser muy buena y están utilizándose, y para otra nube hay otra herramienta que tiene ese potencial. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea, si existe un ecosistema en AWS, también va a haber un ecosistema en Google, también va a haber un ecosistema en Huawei. Lo importante es que cuando diseña una solución, digamos, en este caso agéntica o cualquier otra, uno pueda evaluar y tal vez utilizar lo mejor de cada una de ellas, en definitiva. Ya. Estamos con la ronda de preguntas, estimado.